Buen día, amados hermanos, espero que se encuentren muy bien. Tengo el gusto de saludarles nuevamente en este día donde continuamos con nuestros devocionales diarios acerca de la iglesia. En estos días hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de que debemos de ser un faro para el mundo. Como iglesia debemos de anunciar a la luz verdadera que es Cristo Jesús y ayudar a que las personas puedan tener un encuentro salvador con nuestro Señor Jesucristo, que tengan un encuentro con Dios. Y sabe, hemos hablado de lo que debemos hacer como iglesia, del compañerismo y muchas más cosas. Pero sabe, en estos últimos episodios de este devocional, de esta serie devocional, me gustaría regresar a los temas que hablamos al principio. Y en específico me gustaría hablar con ustedes, acerca de qué dice Dios sobre la iglesia. Sabe, cuando escuchamos la palabra iglesia, como le he mencionado, cada persona piensa algo diferente. Lo hablamos en algún devocional. Algunos piensan en un edificio, otros piensan en denominaciones, bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, carismáticos, muchas denominaciones. Algunos recuerdan experiencias hermosas, otros recuerdan heridas, decepciones o conflictos. Pero sabe, hay una pregunta mucho más importante. ¿Qué piensa Dios sobre la iglesia? ¿O qué piensa Dios cuando habla de la iglesia? Sabe, muchas veces nuestra opinión sobre la iglesia ha sido formada por las experiencias humanas, pero la Biblia nos muestra cómo Dios ve a la iglesia. ¿Sabe? Y si queremos nosotros amar lo que Dios ama, necesitamos aprender a ver la iglesia con sus ojos. O solamente si nosotros queremos amar la iglesia y ser lo que Dios espera que seamos como iglesia, debemos ver como Dios nos dice que es la iglesia. ¿Sabe? Ahí en Efesios capítulo 2, Pablo da una explicación muy detallada acerca de lo que es ser iglesia. Pero quiero leer con usted lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 19, que dice lo siguiente: ya no son extranjeros, ya no son advenedizos, sino son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Sabe? Aquí hay un cambio. Lejos de Dios, nosotros estábamos antes de Cristo, antes de rendir nuestra vida a Cristo, éramos extraños, estábamos lejos de Dios, como dice Pablo, éramos extraños, advenedizos, éramos enemigos de Dios, no teníamos pertenencia, no teníamos identidad, o nuestra identidad, nuestro valor estaba moldeado no entendíamos lo que valíamos o el valor que Dios nos ha dado, sino nuestro valor, nuestra identidad estaba moldeada según lo que el mundo decía que valíamos. Pero sabe, ahora por medio de Cristo nosotros hemos sido adoptados, como dice Pablo, ahora somos conciudadanos. Fuimos recibidos en una familia, mi hermano. No fuimos solamente invitados por una ocasión, sino ahora somos parte de esa familia celestial. Y eso cambia por completo nuestra perspectiva, mi hermano, porque una familia tiene diferencias. Una familia no es perfecta porque hay diferencias, ¿no? Hay personalidades distintas, temperamentos distintos, momentos difíciles que se viven como familia. Y sabe, muchas personas abandonan la iglesia porque encontraron a personas imperfectas. La iglesia, sabe mi hermano, nunca fue diseñada para ser una colección de personas perfectas. Lo veíamos el día de ayer. La iglesia tiene que ser un hospital para las personas que necesitan urgentemente conocer a Jesús. ¿Sabe? En la iglesia no esperemos encontrar a personas perfectas. No, todos somos imperfectos, como le he dicho, somos seres falibles, fallamos, pero estamos ahí porque queremos ser cada día más parecidos a Cristo Jesús. ¿Sabe? Aquí es algo muy importante porque todos somos miembros de esta familia. Como dice Pablo, somos conciudadanos de los santos, ¿sabe? Esto es muy precioso porque lo hermoso del Evangelio, de las buenas nuevas de Cristo Jesús, es que no solamente pasamos de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios, sino que eso implica una reconciliación. A veces no lo
comprendemos por completo o lo entendemos superficialmente, pero no es nada más una situación hipotética de que era aparentemente enemigo de Dios y ahora soy hijo de Dios, no, sino que literalmente hubo una reconciliación entre Dios y nosotros por medio de Cristo Jesús. Y sabe, dentro de esa reconciliación habemos personas diferentes, diferentes edades, diferentes historias, diferentes culturas, diferentes formas de pensar, unidas todas estas personas diferentes por una misma fe, la fe en Cristo Jesús. A lo largo de todo el mundo hay diferentes iglesias en muchísimos países con distintas culturas, con distintas formas, pero no nos vayamos tan lejos. En nuestra iglesia local habemos muchas personas, hermanos en Cristo, que no somos iguales, ni en edad, ni en temperamento, en carácter, en historias, tenemos prácticas distintas, ¿no? Como familia, en lo personal, muchísimas diferencias tenemos, pero estamos unidos por una misma fe, la fe en Cristo Jesús. Y eso es algo precioso, mi hermano, porque en un mundo cada vez más dividido, la iglesia debe de ser, como lo veíamos ayer, un faro para las personas. Pero también la iglesia debe de ser uno de los lugares donde el poder reconciliación de Cristo, el poder reconciliador, perdón, de Cristo se haga visible. ¿Sabe? Cuando personas que normalmente jamás cambiarían o caminarían juntas, en la iglesia no tiene que ser lo mismo, no, en la iglesia no debemos decir, bueno, yo jamás voy a caminar con esa persona porque es diferente a mí, porque es lo que yo no quiero en mi vida, porque es algo o tiene un carácter que no me agrada. No, dentro de la iglesia no tiene que suceder eso. Vamos a encontrar diferencias, sí, porque no todos somos iguales, pero en lugar de rechazarnos o repelernos, podemos amarnos y caminar juntos como hermanos. El Evangelio cuando pasa eso, mi hermano, demuestra el Evangelio su poder. Pablo en Primera de Corintios capítulo 12 versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. ¿Sabe? Dios también dice de la iglesia que somos un cuerpo. Nadie tiene que ir por su rumbo como lo hemos visto en estos devocionales, sino que todos debemos caminar juntos. Pensemos en nuestro cuerpo. Nuestros ojos no hacen lo mismo que nuestras manos. Nuestros pies no hacen lo mismo que nuestros oídos. Pero todos, a pesar de no tener la misma función, todos son importantes y necesarios. Todos tienen una función específica. Todos son importantísimos para un correcto funcionamiento de nuestro cuerpo. Y eso significa algo muy importante, mi hermano. Si lo trasladamos a nuestra realidad como iglesia, no existen creyentes insignificantes dentro de la iglesia, como lo hemos visto también en estos devocionales. Hay personas visibles y personas invisibles. Hay personas que predican y personas que sirven en silencio, tal vez. Hay personas que enseñan y personas que oran. Hay personas que dirigen y personas que acompañan. Pero sabe, a pesar de diferentes ministerios, diferentes servidores, diferentes formas de pensar, temperamentos, carácter, etcétera, cada miembro es importante para que haya un correcto funcionamiento dentro de la iglesia. A veces pensamos o podemos pensar, yo no hago mucho o yo no soy tan importante. Hay otros que lo pueden hacer mejor, lo veíamos en estos devocionales. Pero sabe, Dios nunca va a compararnos entre nosotros mismos porque somos un cuerpo. Sería ilógico que usted comparara a su ojo con su pie. Puede tal vez decir, ay, mi ojo no sirve para caminar. Evidentemente no va a servir para caminar porque no está diseñado para caminar. Tiene otras funciones. Dios hace lo mismo en la iglesia. No todos podemos hacer lo mismo. Y si lo intentamos hacer como lo veíamos, vamos a terminar frustrados. ¿Sabe? Dios nos ha hecho cada uno especiales y diferentes, con dones únicos, con habilidades, talentos, carácter únicos, que no nos deben hacer sentirnos excluidos, sino que debemos aprender, en medio de esa diversidad, debemos aprender a vivir en unidad. ¿Sabe, mi hermano? Eso es algo muy importante. ¿Por qué quiero hacer mucho énfasis en esto? Tal vez va a decir, esto ya lo explicó en otros devocionales, pero como iglesia
gracias a Dios estamos creciendo y seguiremos creciendo, y es algo que debemos siempre recordar. Van a llegar personas tal vez con otras formas de pensar, personas que tal vez tengan un temperamento, un carácter diferente al mío, tal vez personas nuevas que por su cultura, sus formas, su forma de hablar, no sé, va a ser diferente, y tal vez fuera de Cristo jamás pensarían hablarle. Pero como iglesia debemos aprender a, como le mencionaba, a vivir en unidad en medio de esa diversidad. Cada uno somos diferentes, pero como le decía, si nosotros nos esmeramos, nos esforzamos y le pedimos a Dios que nos ayude a ser un faro para la gente, para que la gente pueda conocer a Cristo Jesús, las personas seguirán llegando, personas necesitadas seguirán llegando, y no podemos seccionarnos, no podemos ser una iglesia que se divide en grupos, no, sino que siempre seamos una iglesia unida, una iglesia que camine juntos. ¿Sabe? Eso es algo precioso, porque es un gran desafío, pero cuando lo logramos hacer, es algo precioso. Pedro, en su primera carta, mi hermano, dice lo siguiente en el capítulo 2, versículo 9, que nosotros somos linaje escogido y real sacerdocio, nación santa. ¿Sabe? Dios dice de la iglesia, sí, que somos un cuerpo, pero también Dios dice de la iglesia que somos real sacerdocio. El Antiguo Testamento, mi hermano, podemos ver muchísimas historias, pero hay unos personajes en el Antiguo Testamento muy importantes que eran los sacerdotes. Estos sacerdotes construían, digámoslo así, puentes entre Dios y las personas. Y también representaban, por así decirlo, pues sí, representaban a Dios delante del pueblo y viceversa, representaban al pueblo delante de Dios. Ahora, estas palabras que Pablo escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, está diciendo que ese rol que tenía el sacerdote ya no es solamente para el sacerdote, para el pastor, no, sino que ahora toda la iglesia tiene esa misión. ¿Eso qué significa, mi hermano? Usted y yo, todos somos llamados a representar a Cristo. ¿En dónde? En el mundo. Si como iglesia tenemos que ser faroles o faros para que las demás personas que no conocen de Cristo vengan a tener un encuentro con Cristo Jesús, como personas, como asistentes, como hijos de Cristo, debemos de ser como mini faroles, que seamos representantes de Cristo Jesús en el mundo. No solamente esto es para los pastores ni para los líderes, no solo es para los misioneros, sino es para todos los creyentes. ¿Sabe? Nosotros debemos ser esos pequeños faros, como veíamos el día de ayer, y también ligándolo con el día de hoy, debemos de ser esos pequeños faros, debemos ser representantes de Cristo en el mundo. ¿En dónde? En todas partes, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la escuela, en nuestra colonia, en todos lugares. A donde vayamos, recordar que somos representantes del Rey. La iglesia, mi hermano, es cuando intentamos, con ayuda de Dios, ser y hacer iglesia. Como dice la Biblia, no va a ser sencillo. Lo fácil es decir, bueno, voy a la iglesia, solamente asisto, no me relaciono con nadie, o ni voy a la iglesia, veo transmisiones en vivo. Lo fácil sería decir, bueno, esa persona tiene otra forma de pensar, no piensa como yo, entonces mejor no le hablo. Esa persona me cae mal, me disgusto. Eso sería lo fácil, alejarnos. Lo difícil es cumplir con lo que Dios quiere que hagamos como iglesia, y que cumplir como Dios, y que seamos lo que Dios espera que seamos como una iglesia, como su iglesia. ¿Sabe? Cuando un cristiano intenta vivir la vida cristiana fuera de la iglesia, porque tal vez le resulta difícil, lo que hemos visto en estos devocionales es tan absurdo como si usted y yo fuéramos caminando en la calle, no sé, o en un auto, en la autopista, si quiere verlo así, y que de repente usted va en la autopista y ve a pasar a una mano solita, o a un pie solito, o a un ojo solito, o a una oreja solita. Eso sería algo, tal vez le llenaría de miedo al principio, lo sorprendería, pero después se pondría a pensar, ¿qué hace ese auto aquí en un lugar que está destinado para ir en auto?
Tal vez usted se pensaría, ¿por qué no está con su cuerpo? Pues así de ilógico y absurdo, si quiere, se ve un cristiano que intenta vivir la vida cristiana fuera de la iglesia. Suena extraña esta imagen o este ejemplo que le di, pero comunica una verdad profunda. Un ojo separado del cuerpo, una oreja, una mano, una nariz, un pie separado del cuerpo no puede cumplir su propósito. Y de la misma forma, un creyente separado del cuerpo no puede cumplir su propósito. Un creyente separado de la iglesia no puede cumplir su propósito. No podemos aspirar a vivir una vida cristiana separados de la iglesia. ¿Sabe? Vivimos en una cultura que exalta la independencia, pero el Nuevo Testamento enfatiza la interdependencia. Depender primeramente todos de Dios, pero también que todos sirvamos juntos, que todos adoremos juntos, que todos crezcamos juntos, lloremos juntos, celebremos juntos, porque la vida cristiana nunca fue diseñada para vivirse en soledad, sino en comunidad, mi hermano. Hoy quiero dejarle 3 preguntas para que reflexionemos. ¿Estamos viviendo o estamos viendo a la iglesia como Dios la ve? Dios la ve como una familia, como un cuerpo, como un real sacerdocio. Estamos viendo a la iglesia así. En lo personal, considero a la iglesia, a mis hermanos de la iglesia, como mi familia. Sé que como iglesia somos un cuerpo y como que somos real sacerdocio, que somos representantes de Cristo en todo momento. Otra pregunta, mi hermano, es que si estamos conectando con nuestros hermanos o solamente asistiendo. Porque pertenecer a una iglesia no es simplemente ocupar una silla los domingos o los martes, sino que es formar parte de una familia. Y en este caso, la familia de la Iglesia Cristiana Betel. Y la tercera pregunta, mi hermano, es si estamos cumpliendo nuestra función dentro del cuerpo. Dios nos ha dado dones, capacidades y Dios nos ha dado un lugar en la iglesia. La pregunta es, ¿los estamos usando para edificar a la iglesia, para glorificar a Cristo y para extender el reino? ¿O ni siquiera los estamos usando? O tal vez ni siquiera los hemos descubierto. Así que podemos meditar en eso, mi hermano. Y sabe, tal vez en estos años que llevamos de creyentes, o meses o días, nos hayamos sentido incomodados por personas, hemos sido tal vez heridos, tal vez nos hayamos decepcionado, tal vez hemos visto cosas que nos han desanimado, pero recuerde, las personas pueden fallar. Aún dentro de una iglesia, personas pueden fallar, pastores pueden fallar, hermanos, líderes, diáconos pueden fallar. Las estructuras pueden fallar, los programas pueden fallar, los líderes pueden fallar, pero Cristo sigue amando a su iglesia. Y por eso, mi hermano, vale la pena seguir construyendo iglesias sanas, iglesias relevantes, como dice la palabra de Dios, iglesias conforme a la palabra de Dios, porque la iglesia no es un edificio, no es un evento, no es una organización. La iglesia somos nosotros, y la iglesia, nosotros somos la familia de Dios, el cuerpo de Cristo y real sacerdocio, que representamos a Cristo Jesús en el mundo. Ese es un enorme privilegio, mi hermano. Es un enorme privilegio formar parte de la iglesia. No lo olvide. Le pido que me acompañe en una oración. Padre, gracias te damos por este día, porque nos sigues desafiando a ser una iglesia sana para la gloria y honra de tu nombre. Ayúdanos a recordar que como iglesia somos una familia, somos un cuerpo y que también somos un real sacerdocio. Ayúdanos a poder ser y hacer iglesia, Padre, todo para glorificar y honrar tu nombre. En tu nombre oramos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.